Bienvenidos a este panel. Muchísimas gracias a Susana Medina, a Rodrigo Jiménez por permitirme compartir con ustedes de colada. Nosotros decimos de colada cuando uno está medio de intruso, porque esto es un ámbito de magistrados y yo soy académica. Para mí es un honor enorme haber podido escucharlos y haber podido compartir. Hoy nos convoca en esta mesa un panel interesantísimo acerca del constitucionalismo, de la noción de cuidado, digamos, de la recepción de la noción de cuidado en el constitucionalismo iberoamericano. Es un ejercicio de derecho comparado, pero sobre todo me parece que puede ser muy lindo hacer experiencias comparadas, es decir, aprovechando que tenemos aquí a la amiga Doris Castillo y que nos falta la tercera ponente y la segunda también. A lo mejor es ocasión de que podamos compartir abriendo el espacio al diálogo y que a lo mejor cada una de las que están aquí tan honrosas presencias que nos acompañan de distintas partes de América Latina, si pueden después participar y contarnos cómo se recepciona en cada uno de los sistemas constitucionales el cuidado, para ver si entre todos podemos aprender a ver cómo lo hacemos mejor. Hace muy poquitito, y acá nos acompaña la presidenta del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Mirta Meneses, en Sucre tuvimos un congreso de constitucionalismo de género que tuve el gusto de poder participar, y justamente ahí se plantea el desafío de este panel, que es ver cómo pensamos desde la Constitución la incorporación de la perspectiva. En eso estamos y para eso le doy la palabra a la abogada Doris, porque me señaló que tenía una larguísima trayectoria en el ejercicio profesional de la abogacía, así que está del otro lado del mostrador, como decimos nosotros, y nos va a traer una visión desde ese lugar, pero no solamente, Doris nos va a traer no solamente una visión desde ese lugar, sino también con una larga experiencia en un tema que es fundamental en el cuidado, que es desde los ojos de la infancia y de la familia, que es donde ella más se ha formado, ¿no? Yo creo que ahí un concepto clave es elaborar responsabilidad parental, ¿no? O patria potestad, según como lo llamamos en nuestros países, pero ahora ella además cumple un rol extraordinario, que es seleccionar jueces. Y ahí creo que también es donde está la clave de esa maravilloso entretejido que se da aquí, que es la Constitución, la selección de los jueces y el cuidado, especialmente el que parte desde la situación familiar. Te doy la palabra, Doris. Tengan todos muy buenos días. Tengan todos muy buenos días, señoras magistradas, ministras de los diferentes países latinoamericanos, a la Fundación Justicia y Género por la invitación que nos ha hecho y estar en este panel conversando sobre lo que es el derecho al cuidado constitucional iberoamericano, específicamente desde el Estado de El Salvador, en la visión de El Salvador. A lo largo de las jornadas de trabajo en este encuentro, hemos escuchado varias definiciones del derecho al cuidado. Varios autores lo han definido como un derecho humano que abarca la provisión cotidiana del bienestar físico, afectivo y emocional durante todo el ciclo de vida de las personas y constituyen una precondición para el desarrollo social y económico, cuya implementación implica la corresponsabilidad entre hombres, mujeres, Estado, familia y sociedad. A partir de estas definiciones podemos decir que todas las personas necesitan cuidados durante su ciclo de vida. Existen personas con algún nivel de dependencia y dependientes también, que es lo que hemos estado hablando en este encuentro. Históricamente el cuidado lo han derivado a la responsabilidad de la familia, específicamente a las mujeres. Con estos encuentros para abordar este tipo de temas contribuimos a la promoción del derecho al cuidado, a deconstruir los patrones culturales en la sociedad latinoamericana en relación al cuidado, que no solo es dirigido a las personas dependientes, sino también a las personas cuidadoras, visibilizarlo y reconocerlo como un derecho humano, así como promover la corresponsabilidad social de los cuidados entre hombres, mujeres, sociedad y Estado. Con ello estaremos contribuyendo a la reivindicación del derecho al cuidado en los grupos vulnerables, mujeres, niñez, adolescencia, adulto mayor, para que
se desarrollen en un ambiente integral y de garantía de sus derechos. Dentro de los instrumentos internacionales sobre protección a diferentes cuidados tenemos la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la discapacidad, Ley Modelo de Cuidados, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW y otros instrumentos de protección de derechos humanos de las mujeres también. Todos estos instrumentos establecen el deber de los estados de promover sistemas que atiendan al derecho al cuidado y a las necesidades especiales de las personas en situación de dependencia, protegiendo y promoviendo sus derechos y autonomía, ya que toda persona en situación de dependencia tiene un derecho al cuidado, específicamente los grupos más vulnerables, anteriormente los mencioné, como son niñez, adultos mayores y mujeres, personas con discapacidad, también las personas cuidadoras. Las leyes nacionales en cada país pueden establecer marcos más amplios de titularidad de este derecho y protección y garantía de los mismos. En el marco normativo de nuestro país, aprobadas varias normativas a favor de los cuidados. Nuestra Constitución, en el artículo 44, establece que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República. Al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones de la Constitución, a raíz de este artículo, todos los tratados internacionales son vinculantes en nuestro país y se debe de adecuar nuestra legislación al tratado. Por eso es que en nuestra Constitución reconoce a la persona humana también como el origen y el fin del Estado, a la familia como parte fundamental de la sociedad. Dentro de la normativa para los cuidados en El Salvador, tenemos, les haré mención de varias normativas que se han dado en nuestro país referente a los cuidados. Tenemos la Ley de Atención a la Persona Adulta Mayor, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley de Paternidad y Maternidad Responsable, la Ley Nacer con Cariño para el parto cariñoso y sensible para el recién nacido, reformas también al Código de Trabajo otorgando 3 días por nacimiento o adopción de hijo o hija, reformas al Código de Trabajo ampliando la licencia de maternidad a 16 semanas, Ley Amor convertido en alimento, la Ley Crecer Juntos, también la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la Ley de Protección Integral para la Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Toda esta normativa se ha tratado de regular la protección de los derechos en los diferentes grupos vulnerables, niñez, mujeres, adolescencia, adultos mayores. Dentro de los avances más recientes en El Salvador en cuanto al marco de derechos al cuidado para la niñez y adolescencia, como les dije anteriormente, tenemos la Ley Crecer Juntos, la Ley Nacer con Cariño, la Ley Convertido en Alimento y Políticas de Crecer Juntos. Nuestro artículo 32 al 36 de nuestra Constitución establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado. También en el artículo 32 reconoce a los niños, niñas y adolescentes que tendrán el derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral. La Ley Amor convertido en alimento tiene como el objeto el derecho a garantizar a todas niñas y adolescentes la lactancia materna a través de la adopción de medidas que aseguren el entorno y condiciones adecuadas para fomentar y proteger a los niños, niñas en sus primeros 1000 días de vida, fomentando la nutrición y sufrimiento para las lactantes.
Si ustedes pueden ver, cuando nosotros nacemos, lo primero que vemos a nuestra hijita es nuestra madre, y la lactancia materna es lo que nos da nuestro desarrollo, a terminar de formar nuestro desarrollo. También la ley Nacer con Cariño, para un pacto cariñoso y sensible, es otro avance importante en nuestro país en materia de protección de derechos, ya que esta ley tiene por el objeto garantizar y proteger los derechos de la mujer desde el embarazo, parto y puerperio, así como los derechos de niños y adolescentes, niños, niñas, al derecho desde su lactancia, desde su gestación, desde la etapa del recién nacido, a través de los establecimientos de los principales principios y normas generales para la organización y fundamento del Sistema Nacional Integral de la Salud. Porque los primeros atenciones que se le dan para el crecimiento de un bebé son desde el embarazo, entonces creemos importante que también los cuidados tienen que ir en ese sentido. Me ampliaré un poquito en lo que es la ley Crecer Juntos para la protección integral de la primera infancia y adolescencia, ya que esta ley retoma los compromisos internacionales adquiridos por el Estado salvadoreño, así como un amplio marco normativo nacional que se enfoca en la protección integral de niñas, niñas y adolescentes a fin de garantizar el pleno goce de sus derechos. La finalidad de esta ley también es garantizar el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos de todo niño, niña y adolescente y facilitar el cumplimiento de sus deberes independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se establece un sistema nacional de protección. Esto viene a raíz de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se han dado varias reformas desde que El Salvador hizo establecer este tratado internacional. En 1994, con la creación del Código de Familia, retomó estos derechos de niñas, pero no era suficiente como para darle cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño. Así que se han venido dando reformas para garantizar que la Convención sobre Derechos del Niño tenga un pleno cumplimiento de las garantías de todo niño, niña y adolescente en nuestro país. Eso no sabía que iba a estar sola en la ponencia, pero específicamente en los nuevos avances que se han dado en nuestro país referente a la familia, a niñez, adolescencia y todas las derechos de cuidados referente a las personas, a los grupos vulnerables, mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores. Creo que con esto termino. Creo hay muchas pares de países latinoamericanos que creo que tienen también garantizados estos derechos de cuidado en diferentes leyes en sus países, pero a mí me tocó hablar casi solo sobre la experiencia de nuestro país referente a este derecho al cuidado, que creo que estos encuentros nos permiten contribuir a ir garantizando que nuestros estados se vayan promoviendo estos derechos. Creo que sí, lo más importante es que si queremos hacer cambios en nuestros estados, en nuestra niñez, en los derechos de mujeres, adultos mayores, debemos de involucrarnos y no ser solamente espectadores entre este tema. Es importante que se den estos encuentros para ver las experiencias que hemos tenido en diferentes países. Creo que eso es mi experiencia. Es extraordinario. Siendo que tenemos tantos ámbitos para pensar en la interrelación, digamos, en la plasmación del cuidado en el ámbito constitucional, o sea, tenemos lo público, la mirada es de lo público, la mirada es de lo privado, la corresponsabilidad, la coparentalidad, la cuestión del adulto mayor, el rol de la mujer y la distribución equitativa, en fin, lo que tiene que ver con el derecho laboral, que acá también se planteó, lo que tiene que ver con la interseccionalidad, que acá hubo una conferencia magnífica recién del doctor Rodrigo Jiménez. A mí me parece que, bueno,
donde también aparecía el tema de pobreza. Nosotros tuvimos un caso muy parecido a ese hace poco. ¿Qué les parece si a lo mejor, si alguno tiene la valentía de empezar, si no yo empiezo a preguntar por país, nos quieren contar cuáles son, cómo recoge la Constitución de cada uno de los países o en qué instituciones ustedes ven que se recoja en cada uno de los países de ustedes la noción de cuidado? Yo, si quieren, para que vayan ablandando, empiezo con un poquito de Argentina, pero necesito después que mis colegas argentinas me ayuden. Por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que recoge un montón de tratados internacionales y los toma como parte de la Constitución. Entre ellos, la CEDAW. La CEDAW tiene la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer, que tiene no solamente en el derecho duro de la Convención, sino también en las recomendaciones generales y en los casos contenciosos que recibe un vasto desarrollo de lo que tiene que ver con el cuidado. Específicamente la elaboración del concepto de corresponsabilidad, que nosotros tenemos iguales responsabilidades del hombre y la mujer en el cuidado de los hijos, y después también tenemos lo mismo respecto de las responsabilidades en el ámbito de la familia. Entonces, ahí tenemos bastante garantizado. Y después tenemos, además de, por supuesto, Protocolo de San Salvador, Convención de Protección del Adulto Mayor en el ámbito interamericano, pero después, además, y bueno, y todo lo que protege contra la violencia en el ámbito del cuidado, que, como dijo muy bien la ministra Doris Castillo, lo cierto es que tiene doble cara, la cara del de la violencia al cuidador y de la violencia a la persona que es cuidada, ¿no? Que siempre la situación de interdependencia es una situación de vulnerabilidad, ¿no? Tanto del que, esto lo dice la Corte Interamericana maravillosamente, tanto el que tiene personas a cargo como aquel que depende de, es una persona en situación de vulnerabilidad. Y tenemos el 75 inciso 23 que no se concentra en la mujer, que desvía la mirada de la mujer y la deposita en el niño. Entonces dice que el niño tiene derecho al cuidado desde el embarazo hasta la edad escolar. A ver, si mis amigas de Argentina, las que están aquí presentes, me quieren corregir, enmendar o ampliar, y las que son de otros países nos quieren contar qué tienen en la Constitución en relación al cuidado. A ver, sí, ¿de dónde? Ay, qué lindo, sí. Tendríamos que tomar nota para hacer algo, Susana, con esto. Sí. Integra las convenciones internacionales que ya estaba mencionando. Y el artículo 54, que refiere el tema de los niños, el interés superior del niño. Y bueno, y así algunos otros en algunos capítulos también. 137 y... 137 y 54. ¿Tú me prestas? Paraguay, 137, yo voy anotando acá informalmente. 137 y 54. A ver, sí. Sí, bueno, en Costa Rica tenemos el artículo 51 de la Constitución Política, que es del año 49, ve que ya teníamos la obligación del Estado de garantizar, proteger a la familia, y eso tiene un concepto, tiene un amplio espectro de oportunidades de atención. Es un Estado social y democrático de derecho, así dice la Constitución. Luego tenemos en el artículo 7 de la misma Constitución, donde se establece que los tratados internacionales debidamente ratificados por Costa Rica se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico. O sea, cualquier persona en la judicatura, y yo digo que también en la sede administrativa, tienen obligación de aplicar los tratados internacionales y, por supuesto, aún los no ratificados por Costa Rica, que tienen que ver con derechos humanos, y también aquí traigo a colación lo que son los convenios de la OIT, que tienen que ver con derechos humanos, se aplican con independencia de que se haya emitido una ley interna que lo ratifique. Entonces, al ser Costa Rica un país que está dentro de ese esquema normativo, pues no, las personas que tienen responsabilidades en la judicatura o en otros ámbitos también tienen que aplicarlo. Entonces creo, por eso yo insisto y soy muy reiterativa quizá, en que no es un tema de falta de fuente normativa, sino es un tema mucho
de capacitación y de actitud, porque muchas veces siendo debidamente capacitados, hay otra de los factores que tenemos y fortalecemos y queremos que se garantice, es la independencia de las juezas y jueces que administran justicia en todas las áreas, laboral, familia, penal. ¿Para qué? Para que primero se estén capacitados y capacitadas, y para eso tenemos una estructura organizativa, escuela judicial que capacita, de manera tal que esos objetivos no tienen por qué dejar de cumplirse por la estructura que ya tenemos, de manera tal que yo creo que es, repito, un tema de actitud, un tema de valentía, un tema de independencia judicial, y también se está garantizada la independencia administrativa. Cualquiera de ustedes, autoridad, PANI, ya se llame PANI o cualquier otra organización, se les tiene que respetar esa independencia en los criterios administrativos y en los criterios jurisdiccionales, porque un juez o una jueza con miedo no es una garantía para el sistema. Muchas gracias, y ahí tenemos a nuestra presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Marta, que seguramente nos vas a ayudar. Yo estaba pensando 16, 14 bis, me viene en la cabeza el 33, a ver si nos ayudás, Marta, para salir de este enredo. Que además ellos en Corrientes tienen la perspectiva de vulnerabilidad que incluyeron en el Código Procesal, sí. Eso iba a comentar. Bueno, muchas gracias. Muy bien la introducción que hiciste, Úrsula, de las normas nacionales, pero para las colegas, nosotros tenemos un Estado federal y entonces las provincias también dictan sus propias constituciones y además históricamente fueron anteriores a la nación. Y en la Constitución de Corrientes hay normas que están referidas a la corresponsabilidad del Estado en el cuidado de personas con discapacidad, de personas, de mujeres, de niños, y particularmente en el artículo 45, en el segundo párrafo, luego del segundo punto aparte, expresamente la Constitución de Corrientes dice que el trabajo en el hogar, o sea, sin hacer distinciones de mujeres y varones, pero que el trabajo en el hogar tiene contenido económico y genera bienestar social. Aparte, el año pasado, como comentaba Úrsula, entró en vigencia un código del cual participó AMJA, para introducir, AMJA es la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para introducir un capítulo dedicado a los sujetos vulnerables. O sea, cuál es la participación, cómo debe ser el tratamiento de los sujetos vulnerables en los procesos de cualquier fuero y jurisdicción. Eso quería mencionar como obligaciones estatales respecto de las tareas de cuidado en un sentido amplio. Gracias. Maravilloso. Bueno, qué lindo. Se levanta las manos, ahí sigue, y yo tengo, a ver, ¿puedo tomar los nombres para después decir Susana, después ahí? ¿Me dice su nombre? ¿Cómo? Hilda. Después Ana María. Después ¿cómo? Perdón, sorda. Naite. ¿Alguien que me ayude a decirlo decentemente? Naiken. Perdón. Sí. ¿Nombre? ¿De dónde? Miriam Méndez, de Guatemala. Muy bien. Y ahí había levantado, antes estaba ella, me parece. ¿Su nombre? ¿Cómo? ¿De dónde? República Dominicana. Podemos empezar por República Dominicana, que ella tenía la mano levantada antes. Sí. Qué entretenido. Muchas gracias. Y hay que hacer también lo federal en Argentina, Susana. Muchas gracias. La Constitución Y Dominicana ahí en el fondo, sí. reconoce y protege desde la dignidad del ser humano a el envejeciente, a los discapacitados, a los niños y a la familia. Está contemplado en nuestro artículo 55, 56, 57 y 58. Pero
lo enfoca desde la persona, desde la dignidad del ser humano. Y también los organismos internacionales de los cuales somos signatarios, como la CEDAW, como la Convención Americana e Interamericana de los Derechos Humanos, la comisión que actualmente también formamos parte de la Comisión de la ONU para los trabajos de los envejecientes, en reconocer, pero sobre todo en aplicar de manera efectiva, como dijo la magistrada de Perú, estos derechos. También tenemos leyes adjetivas que reconocen y priorizan también el trato a los envejecientes de manera directa. Y es una responsabilidad familiar, social y del Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí en el fondo alguien había levantado la mano y no alcancé a tomar nota. Ahora no la veo a las personas. Bueno, ahí se me vino más adelante. ¿Nombre? Carmen. Ya. Entonces, Susana. Susana. El micrófono. Bueno. No, en sintonía con lo que dijo la doctora Marta Altave, nosotros en la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, en el artículo 17, reconoce y garantiza la equidad de género y también reconoce el valor social del trabajo en el hogar, porque los constituyentes entendieron que el trabajo en el hogar no solo beneficiaba a la familia, sino también a la comunidad y a la patria toda, en definitiva. Y tenemos también, ayer lo comentaba en el taller a la tarde, la ley 8107 del año 88, que es la ley que regula la jubilación del ama de casa, es decir, la mujer que ha trabajado toda su vida solamente en el hogar, tiene también un reconocimiento social a través de esta jubilación que se le paga, una jubilación mínima, pero lo tenemos también. Así que afortunadamente somos dos las provincias argentinas que tenemos reguladas en nuestra Constitución el valor social del trabajo en el hogar. Claro, el constitucionalismo federal, qué lindo. Y después seguía Hilda. Somos plural de avanzada. Sí, sí, sí. No, pero por eso digo que sería lindo hacer un trabajo y mostrar todo esto. Sí. Sí. Buen día a todas, un placer estar aquí con tremendas mujeres. Encantada de compartir. Soy magistrada de femicidio de Guatemala. En Guatemala creo yo que hemos avanzado mucho en legislación y en lo material, en lo diario, en virtud de que en Guatemala se toma como base las convenciones de CEDAW y Belén do Pará y nace una ley un poquito tibia para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, que tiene solo medidas, no tiene sanciones. Y no es solo la violencia de hombre hacia mujer, sino en familia. Pero en el 2008 se decreta la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que trata el femicidio tentado, el femicidio consumado, los tipos penales de violencia contra la mujer en sus manifestaciones física, sexual, psicológica y económica. Pero luego nos dan una capacitación a todos los jueces y nace la idea, tienen que ser órganos especializados y nacen así los órganos especializados, juzgados de primera instancia y de sentencia, y vemos la necesidad de ampliar ya todo el país. Respecto del cuidado específicamente, tiene lo de la cuidado, como nosotros. De cuidado podríamos hablar en cuanto a las sanciones, en cuanto a la especialización, pero sí, yo oía el panel anterior a la doctora sobre todo y me hizo reflexionar en cuanto a que el trabajo de la mujer que se queda en casa, ese no es reconocido, no tiene remuneración, no tiene ningún beneficio e incluso no tiene acceso, y eso es lo que a mí me parece que es una propuesta y que debería llevarse a cabo, que la mujer que se queda en casa y que hace todo el trabajo y que no tiene remuneración, feriados, no tiene nada, que por lo menos tuviera derecho a la seguridad social, porque la salud de ella pues no tiene ninguna atención. Entonces que tuviera ese derecho por lo menos
a acceder a la seguridad social, aunque ella nunca hubiese contribuido a ese programa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos 3 minutos más. Sí, no sé quién seguía en el orden, a ver. Sí, ahí está. Buenos días, yo soy Carmen Sandoval de cuidado Bolivia. en el sistema de protección del niño. Creo que estaba ella primero, creo que usted levantó después. Si me permite que le dejamos a ella, después a usted. Sí. Sí. Bueno, no sé si dejamos. Buenos días primero para todas. En nuestro país, Colombia, partimos del artículo 44 y 48 de la Constitución Nacional, donde en relación, acorde con las normas internacionales de las cuales nosotros formamos parte, las convenciones que propenden por los derechos, las voy a resumir rápidamente: niños, adultos mayores, violencia contra la mujer, no discriminación, personas discapacitadas, de las cuales nosotros formamos parte. Partimos del artículo 44 y 48, que en materia de niños consagra el cuidado como derecho y como deber, el artículo 13 de la Constitución Nacional, que propugna por la igualdad real y efectiva de todas las personas sin lugar a discriminación por razón de sexo, y establece que el Estado protegerá especialmente a aquellos que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Colombia. Perdón. Con ese referente tenemos muchas leyes, tenemos varias leyes, normativa específica. Empezamos, por ejemplo, con la ley 1413 del 2010, que regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales. Por eso en el Plan Nacional de Desarrollo nuestro se establecieron compromisos denominados Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, cuyo objetivo hay una articulación para desarrollar políticas públicas con relación al cuidado. También participa la sociedad civil a través de sus organizaciones en la consolidación de mesas interseccionales de la economía del cuidado. Y un caso específico, nuestra capital, la Alcaldía Mayor, tiene un acuerdo, una normativa específica donde ha diseñado un sistema distrital de cuidado, y tenemos varias normas que nosotros, la ley 2174 reguló parámetros de protección para la protección y cuidado de la niñez en estado de vulnerabilidad. Otra del 2021 que amplió el fuero de paternidad, como se ha mencionado aquí, a 18 semanas después del parto. La 2114 que amplió la licencia de maternidad. La 2025 del 20 que estableció lineamientos para la implementación de escuelas para padres y madres de familia y cuidadores en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país, con el propósito también de fortalecer las capacidades de padres, madres y cuidadores para el acompañamiento cercano y afectivo y efectivo en la formación de los niños, niñas y adolescentes, y así varias, la familia lactante y varias normas que tenemos nosotros. Eso para resumir, que tenemos normativa dispersa, pero siempre con tendencia al derecho a cuidado. Bueno, pero un amplio reconocimiento del cuidado en Colombia. Estamos sobre la hora con el panel, a menos que los organizadores me permitan unos minutitos más, deberíamos cerrar. Lo que yo puedo proponer, si quieren. ¿Sí? Sí. ¿Una más? ¿Me dan permiso? Una más. En el sistema... Le damos la palabra un minutito a María Teresa Dey, perdón. Sí. Enseguida. ¿Usted de dónde es? De Guatemala. Guatemala. Sí. ¿Me da un segundito? Sí. Decime, Susana. En el sistema... Guatemala y Teresa Dey de Mendoza. Perfecto. En el sistema guatemalteco, bueno, nuestra Constitución en su artículo 2 indica que el Estado le debe la protección a la persona, la protección integral. A raíz de eso estamos abarcando a todas las personas. Tenemos una ley que nosotros le llamamos PINA, hablando de niñez, ¿verdad? Porque era tema. La ley PINA, ley de protección integral para la niñez, adolescencia y jóvenes en conflicto con la ley penal. Pero algo muy importante es, y que aquí hablábamos sobre el interés superior del niño, y que también nuestra ley lo enmarca,
Y no voy a entrar a hablar sobre esas interioridades, sobre que la mayoría de aquí que somos jueces saben cuáles son esos elementos del interés superior del niño y cómo aplicarlos en sus... Y que también nuestra ley tiene un principio de amplitud. El principio de interés superior trasciende los ámbitos legislativos o judiciales, extendiéndose a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas, además del entorno familiar del niño. En este sentido, los roles parentales no otorgan derechos absolutos, sino que están limitados por los derechos de los niños en cumplimiento de su interés superior. Guatemala cuenta con una mesa interseccional que trabaja la integración de este tema de niñez. Está conformado por el ministro de Trabajo, porque hay niñez trabajadora también, la Secretaría SBET, que es sobre trata, ¿verdad? Y el organismo judicial, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social, que tiene estos temas también, pero... eso sería desde el ámbito ya más interno, pero lo constitucional está y basado siempre pero en muy normativa interesante una cosa internacional. que... Pero sí. dentro del organismo judicial nosotros tenemos una ampliación a nivel de todo el país de juzgados especializados de niñez y adolescentes, niñez, adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley Muy penal. bien. Eso último, si usted me permite, para redondear un poco, porque ya tenemos que cerrar, lo que a mí me parece muy interesante y que yo no vi, no estuve ayer a la tarde, no vi si salió hasta ahora, es el tema del cuidado con las mujeres en situación de cárcel. Acá en Argentina nosotros detectamos que las mujeres en situación de cárcel y el cuidado, que generalmente cuando el hombre es el que va a la cárcel, creo que era el 80% de las veces el cuidado va a la mujer, a la madre, como es obvio. En cambio, cuando la mujer está en situación de cárcel, nosotros tenemos sistemas en los cuales la mujer puede tener al niño, puede ser excarcelada para llevar adelante el cuidado del niño, que no ocurre tanto, se plantea la situación de quién cuida al niño, y no es el padre. No es el padre, la mayoría de las veces no es el padre. Tenemos que terminar, perdóneme, después lo seguimos hablando, ¿le parece? Porque tenemos que cerrar el panel para dar tiempo al siguiente. Una palabrita para solo María. quería terminar diciendo de que nosotros tenemos aparte los tribunales de familia. Y algo muy especial que yo veo en las sentencias de los jueces es que cuando en los divorcios, ya sean voluntarios, sobre todo en los voluntarios, se llega al acuerdo para el cuidado de la mujer que tenga una pensión eso suele adecuada a los ingresos del hombre. Bueno, muchas gracias. Perdón, tenemos que darle la palabra a la doctora Teresa Dey y ya cerrar el panel. Ay, sí, perdón, yo nada más estoy tratando de ser obediente a las instrucciones. Yo estoy apasionada escuchando, yo por mí me quedo de acá hasta la hora que digan, estoy divertidísima tomando nota, escuchando, estoy apasionada, solamente que no quiero ser desobediente. Sí. Bueno, lo mío es breve. Sí. Entonces, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, en Mendoza, sí, todo de sí, Constitución, sí. la verdad que envidio a Entre Ríos y Corrientes porque nuestra Constitución es de 1916. Entonces no tenemos, pero también como dijeron otras colegas, acá es una cuestión de ponerlo en práctica y esto como ministra de la Corte tengo obligación de transmitirles que en nuestra Corte, en 3 fallos, uno sobre compensación económica, otra de atribución de la vivienda y otra sobre el régimen patrimonial del matrimonio, donde he preopinado, hemos dejado y hemos valorado el tema de del derecho de cuidado, ¿sí? Donde justamente no se había valorado esto en la segunda instancia, hoy en otras en la primera y segunda, y hicimos una valoración en tribunal sobre el valor que tienen los trabajos de cuidado. Eso quería decir, o sea, la jurisprudencia lo vamos haciendo, sí. Eso se llama activos intangibles y se cotiza por medio de contadores, o sea, se puede hacer bien. Muchas gracias. Solo un momentico para hacer una observación en relación con el desarrollo constitucional en Colombia. Mi nombre es Ana María Charri, magistrada del Consejo de Estado de Colombia, y hay un punto muy importante que no se ha mencionado y es el cuidado y la protección
de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado interno o de conflictos internacionales en la guerra en este momento. Las principales víctimas de los conflictos armados y de la violencia de actores armados ilegales son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Y vía interpretación sistemática y coherente de diferentes artículos de la Constitución y del bloque de constitucionalidad que existe en Colombia, donde se reconocen los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el artículo 93 de la Constitución, se ha reconocido y se han desarrollado los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de las violaciones, graves violaciones de derechos humanos a las víctimas del conflicto armado en Colombia y en el mundo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy importante visibilizar. Sí, perdón por la demora. Sí. Lo que quería explicar es lo siguiente. La Constitución boliviana del 2009, ustedes saben que tiene una característica de novedad en muchos aspectos, ¿no? Bueno, el bloque de constitucionalidad es totalmente reconocido en el artículo 13 y en el artículo 410 de la Constitución. Pero yo creo que un avance muy importante ha sido el reconocimiento del pluralismo jurídico, donde se reconoce también el rol de las autoridades indígenas para también velar por el cuidado y velar por los conflictos que se dan en las diferentes comunidades, ¿no? Y el segundo punto que me parece, en cuanto al cuidado, la Constitución del 2009 es muy amplia, reconoce los derechos, sobre todo el vivir bien se refiere a la dignidad, ¿no?, de las personas, reconocerla, su cultura, todo lo que es intercultural, todo lo que es interseccional. Y del 2009 hasta ahora se han promulgado muchísimas leyes ya en apoyo, por ejemplo, para los pueblos indígenas originarios en estado que todavía no están en contacto con la población, o también de la violencia contra la mujer. Se reconoce el permiso antes y después de desembarazarse. También se da un aporte que se le da a todas las mujeres y a los esposos desde el momento de que saben que está embarazada la mujer hasta que cumple un año el bebé, inamovilidad funcionaria para en cualquier empresa pública o privada, inamovilidad en el trabajo, en fin. Pero me parece que lo que yo quería destacar sobre todo es que ya se visibiliza el cuidado para los pueblos indígenas originarios campesinos. Gracias. Bueno, ahora sí, entonces podemos cerrar, pero quiero mostrar simplemente lo extraordinario que acaba de pasar. Fíjense que nuestra mirada se fue depositando en las mujeres indígenas, en las mujeres en situación de cárcel, en las mujeres pobres, en las mujeres que dependen de otros, en las mujeres que tienen personas que dependen de ellas, que son vulnerables por eso, jefas de hogar, hogares monoparentales, las mujeres víctimas, por ejemplo, las de los conflictos armados, como se estaba señalando el caso de Colombia, las mujeres que son adultas mayores y entonces están en esa situación de dependencia, y además el plexo cultural muy diverso de toda América Latina, que sin embargo tiene una preocupación que está tratando de desplegar, y sobre todo el entusiasmo de cada una de las magistradas y personas presentes que aquí se han expresado y que han tratado de colaborar en la construcción de esa beta de análisis para acompañar a la mujer en el ámbito del derecho constitucional. Muchas gracias, la verdad fue una maravilla. Muchas gracias por haberme permitido estar y gracias por todo.